¿Alguien respondió esa pregunta? ¿La vieron? ¿Ya saben cuál es mi respuesta? La sé. No lo dudo. Oigan, quiero preguntarles algo para arrancar hoy. Y es, ¿ustedes pueden recordar a alguna persona que no ha sido íntegra y por qué? ¿Pueden ahorita pensar en alguien, decir, fulano no fue íntegro porque hizo esto? ¿Se les viene alguien a la mente rápido? Levanten la mano, ¿quién tiene en la mente a alguien así? Que dicen, ese no es íntegro para nada y lo puedo señalar. Se viene rápido a la mente un montón de nombres, ¿no es cierto? Todo está así como que, ya sé quién. Pero si les pregunto, ¿cuál fue la última vez que ustedes no tuvieron integridad y se acuerdan por qué? Ahí ya nos cuesta más trabajo, ¿no? ¿Quieren ver la cara que hicieron cuando les pregunté eso? ¿Fue algo así? Yo no fui, yo sí soy íntegro desde que empecé a escuchar esta serie, no me ha fallado la integridad, pero la verdad es que no. Somos bien buenos para ver cuando a alguien le hace falta integridad, pero cuando nosotros no somos íntegros, encontramos 1000 maneras de justificar nuestra falta de integridad. Es interesante, porque encontramos para todo. Miren, el mayor ejemplo, y creo que ellos se exponen solitos, son los políticos. No importa el partido, no importa. Todos llegan a ser lo mismo. Es increíble, pero todos tienen una justificación, todos. Siempre les oye, pero ¿por qué hiciste esto? ¿No? A mí me gusta ver mucho entrevistas a expresidentes y toda esta gente que estuvo en la política y también a los futbolistas. ¿Han visto a los futbolistas que son comentaristas ahora y que critican a la selección en la que jugaron, que ellos tampoco hicieron lo que se supone que tenían que hacer, pero ahora los que están sí lo deberían de hacer? ¿Se fijan cómo la integridad funciona así? Entonces, nos la pasamos todo el tiempo así. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía, decía ellos, sí, quieren integridad de todo el mundo, pero no son íntegros muchas veces. Y por eso nos dejó este texto que vamos a estudiar el día de hoy en Mateo 7:3. Dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Han oído este texto? Creo que es súper famoso y creo que todos lo usamos cada vez que alguien nos empieza a juzgar nuestra integridad. Antes de que me juzgues, primero quítate esa viga que tienes en el ojo. Y lo usamos para justificarnos muchas veces. Pero es interesante. Dice el siguiente versículo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Esto está muy interesante. Algunos me han dicho, Gerardo, es que aquí Jesús nos está diciendo, no ayudes a la gente. No, Jesús no está diciendo eso. No te metas en la vida de la gente, tampoco, bueno, pero no se metan. Aquí está diciendo, primero tienes que cuidarte tú antes de querer cuidar a los demás. Quien se ha subido a un avión, saben que las indicaciones que te dan antes del despegue no son las más bonitas, sobre todo para los que tienen miedo a volar, porque te dicen que si hay una despresurización, van a salir unas mascarillas, y te dicen, primero póntela tú antes de querer ayudar al que tienes al lado. Y esto es justamente lo que aquí estamos viendo. Tenemos que ver la viga que tenemos en el ojo. Y miren esto, porque a lo mejor van a decir, yo no soy hipócrita, a mí no me metas en ese círculo porque yo no entro, pero encontré una definición muy interesante sobre qué es ser hipócrita y creo que nos va a ayudar en este contexto de la integridad. Dice, ser hipócrita es fingir o simular cualidades, sentimientos o creencias que en realidad no se tienen, para engañar o aparentar ser algo que no se es. Eso es ser hipócrita.
Y muchas veces la integridad está basada en esto. Miren, una persona hipócrita a menudo actúa en contra de lo que dice, critica ciertos comportamientos mientras los practica y ajusta sus valores según la conveniencia o la situación. Esa es la hipocresía. Vamos viendo cómo está la situación y entonces yo actúo. Hace muchos años yo iba a un lugar donde era súper estricto, te querían controlar todo, absolutamente todo de tu vida. Tu relación con Dios era juzgada y era pesada, era horrible. La verdad es que no era un lugar en el que uno disfrutara su relación con Dios, pero ahí estábamos, ahí nos tocó, porque pues no podíamos decirle a mi mamá que no queríamos ir, pero ahí estábamos. Y recuerdo muy bien que el pastor hablaba mucho acerca de eso, que tu sí sea sí y tu no sea no, y cosas así. Y en ese lugar no se celebraban muchas festividades, entre ellas los 15 años. No se celebraban, eran del diablo, bueno, se hablaba ahí mal de ese tipo de fiestas. Y hay de los papás que quisieran celebrar los 15 años de alguna de sus hijas. Y cuestiones así constantemente se señalaban porque había papás que tenían un mes, tenían 2 meses de estar reuniéndose ahí y casualmente pues la hija cumplía años, hacían su fiesta, el pastor se enteraba y entonces el domingo ya sabían de qué se trataba la prédica, ¿verdad? De los 15 años porque no lo invitaron. Y empezaba a decir, no, es que eso, y daba todos los argumentos por los cuales no se debería festejar 15 años, hasta que un día, un amigo de él, que era uno de los servidores de la iglesia, su hija creció y cumplió 15 años. Toda la iglesia estaba a la expectativa de qué es lo que iba a hacer esta persona, porque era un servidor diácono, estaba ahí sirviendo todo el tiempo, era una persona que no faltaba, en fin, juzgaba a todo el mundo también, y le tocaban los 15 años de su hija. Y entonces, como 2 meses antes, o un poco más, no recuerdo, empezó a hablarse de que no, miren, hay ciertas fiestas, hay ciertos momentos en los que hay que agradecer a Dios, y empezó como a querer vacunar esa idea de no celebrar los 15 años. ¿Qué ocurrió con él? Que llegó el día y justo el diácono, su amigo, le pidió que orara por su hija en el servicio del domingo, antes de que se hiciera la fiesta de cumpleaños normal por los 15 años, no iba a ser nada parecido a unos 15 años de... Y llegó esa niña vestida de quinceañera para que oraran por ella. Y se hizo la fiesta tal cual el pastor decía que no se tenía que hacer. ¿Qué creen que pasó en ese momento? ¿Qué creen que ocurrió? Toda la iglesia dijo, ahora sí, todos a celebrar 15 años. No, la iglesia se sentó con el pastor a preguntarle por qué. Muchas veces, cuando ellos quisieron hacer fiestas, no se les permitió, fueron juzgados, y ahora que un amigo de él iba a celebrarlo, sí se permitió. El pastor se sentó y dijo, pues todos ustedes están en pecado por estarme preguntando estas cosas, no deberían de preguntarlo, porque aquí la autoridad soy yo. Esto lo hicimos porque fue un favor especial, no hubo nada como 15 años, aquí no hubo eso que ustedes dicen. Sí se puso un vestido porque era una ocasión especial. Bueno, empezó a encontrar todas las excusas posibles. Con los meses, pues obviamente la iglesia estaba enojada y empezaron a haber cambios de los cuales él no le gustaron y un día se fue. Se fue, así simplemente se fue. Y eso pasa cuando somos hipócritas, porque decimos, esto debe ser así, pero yo por el otro lado digo que... Y la integridad nos lleva a eso, a entender que tenemos que ser esas personas íntegras. Ahora, y esto es bien importante, la integridad no significa rigidez en las cosas. Es decir,
porque a veces creemos, yo no soy íntegro, me estoy equivocando, creo que ya no soy una persona íntegra, creo que ya no soy digno, creo que ya, y de hecho algunos han crecido con esa idea, donde si fallas, está Dios detrás de las nubes, esperando a que falles en tu integridad para tirarte un rayo, borrarte del libro de la vida y hacer un montón de cosas en contra tuya. Eso no pasa de esa manera, porque si leemos la Biblia, esos grandes hombres de la fe que conocemos fallaron en algún momento. ¿Por qué creen que se permitió que esas fallas estuvieran registradas en la Biblia? ¿Para que los juzguemos? No, para entender que también nosotros vamos a fallar en esto que conocemos como integridad. Entonces, si somos honestos, esa integridad está ahí presente. Ahora, lo interesante de la integridad es que la integridad no te la van a aplaudir. No vas a ser la persona más aplaudida por ser íntegro. Vas a ser la persona más juzgada y más criticada. Yo sé que a muchos de ustedes les han dicho, no, si tú hicieras esto en tu trabajo, estarías ganando más, ¿no? Si tú hicieras esto en tu negocio, estarías generando más clientes. Si estarías haciendo... Y la verdad es que pasa, y somos tentados constantemente. Les voy a contar algo. Hace muchos años, Yamel, cuando nació Johnny, empezó a aumentar de peso. Y empezó a aumentar un montón de peso. Y entonces llegó un momento donde ella dijo, ¿sabes qué? Ya no me siento a gusto como soy y quiero cambiar. Y empezó a buscar la forma de hacer un cambio en su vida. Ella había probado varias cosas y encontró a un nutriólogo que le explicaba cómo no hacer una dieta, sino cómo comer bien. Lo hizo, bajó de peso. Y en ese ínter estábamos desarrollando un negocio donde había ciertos productos para control de peso. Y ella dio una conferencia sobre cómo ayudar a nuestro cuerpo para mejorar el peso. Y se le acercaron algunas amistades del negocio y le decían, Yamel, dile a esta persona qué productos tomaste para bajar de peso. Y ella les decía, es que no, yo no tomé esos productos para bajar de peso. Yo aprendí a alimentarme, como se los dije en la conferencia, ahí hice esto, hice aquello, y sí tomé estos productos, pero no eran específicamente para bajar de peso, era para darle fortaleza al cuerpo, tener mayor nutrición, y eso era lo único que hacía. Todo el mundo salió molesto de esa plática. Fue el peor negocio que hicimos. Porque la gente quería escuchar algo así. Y recientemente, alguien que conoció ya a Yamel en el peso que tiene, y le enseñábamos una foto de varios años atrás. Y esa persona decía, ¿tú sabes cuánto venderían si mostraran una foto del antes y una del después y dijeran que es por medio de este producto que lo hizo? Y ella me le decía, sí, yo sé que vendería un montón, pero no dormiría tranquila. Y muchas veces caemos en este tipo de cosas tan sencillas y que a veces decimos, pero si lo hago me beneficio. Dios sabe lo que estoy haciendo, Él va a entender mi situación y entonces sí, no va a pasar nada, Él me va a perdonar. Claro que te va a perdonar, pero no vas a dormir tranquilo. Vas a estar constantemente diciendo, esto creo que no es lo correcto, creo que no hice las cosas como tendría que hacerlas. Y ese es el problema en la integridad, que queremos basar esa integridad en expectativas que nosotros tenemos del mundo. Decimos, pero es que el mundo es así. Fíjense los estándares que hemos adoptado. Vemos a los políticos y decimos, el que menos robe. Ya no decimos el que no robe, ya decimos el que menos robe. Entonces, está bien, todos roban, pero vamos a buscar el que menos. Esos son nuestros estándares, ¿no? Voy a buscar una compañía que me provea de este material. Entonces, no importa que la calidad no sea tan buena, pero que me cobre menos. Y ahí estamos. Tengo un amigo que tiene un negocio de autos y por eso les digo, la integridad es la menos aplaudida. Hay un manual
en cada auto, de cada auto, que te dice exactamente qué tienes que hacer para reparar algo. Y muchas veces todos esos procesos son bien largos y bien costosos. Entonces, este amigo se puso un día a estudiar. Él trabajaba para aseguradoras y entonces tenía un récord. De verdad les digo, era un récord, no fue Guinness, pero era un récord en todos los talleres de reparación de autos, que él podía sacar un auto, el más complejo, en 24 horas de su taller. Era así como que entraba un carro y salía otro y era una locura. Pero un día él se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Estoy viendo esto y no, esto no es íntegro. Porque viene el golpe, sí, yo reparo por fuera el auto, pero por dentro está destrozado. No, la gente no lo nota, pero yo sí lo estoy notando y ya no me está gustando esto. Se puso a leer y dijo, creo que las aseguradoras están engañando a la gente. Esto debería de hacerse así. Empezó a ver todos los manuales y empezó a llevar todo al pie de la letra, ayudando al consumidor. ¿Saben cuántas veces me tocó verlo pelear con las aseguradoras y que las aseguradoras decían, tú no te preocupes, tú repáralo por fuera, que se vea bonito y ya, sácalo? Oye, pero el próximo accidente esa familia puede morir. Sí, pero ya cumpliste, saca el carro. Y él decía, no, ¿cómo voy a hacer eso? Eso va en contra de mis valores, de mi integridad. Y entonces él lo hacía de esa manera. Pero lo peor de todo era que los clientes no le decían gracias por lo que estás haciendo por nosotros. Los clientes le decían, tú nos quieres cobrar más. Tú lo que quieres es que la aseguradora te pague más porque ganas más. Y él decía, no, yo lo que quiero es que se lleven un carro bien arreglado. La integridad no es aplaudida. ¿Cuántos han sido tentados en su trabajo de llevarse cosas y dices, pues todo el mundo se las lleva? ¿Por qué yo no? Gerardo, yo nunca he robado nada de mi trabajo. Pero ¿cuántas veces haces como que trabajas, pero no estás trabajando? Solo estás asistiendo a tu trabajo. Y ese tipo de cositas nos van desgastando, nos van carcomiendo, no solamente nuestra vida, nos van carcomiendo el alma. Y lo peor de todo es que la gente a nuestro alrededor lo empieza a ver. Y empiezan a saber quiénes somos. Ustedes vieron, creo que en redes sociales hizo muy famoso, un CEO de una compañía que estaba en un concierto con una mujer que no era su esposa. Y entonces se hizo viral esa noticia. El hombre estaba bien enojado, quería demandar a la banda porque decía, es que ¿cómo me expusiste ahí? Ahora la banda era la culpable de su infidelidad y no él. Ahora eran culpables de que iba a perder su trabajo y no él. Imagínense eso. Es increíble la falta de integridad y cómo buscamos culpar a otros. ¿Por qué? Porque mis valores son, yo soy íntegro hasta que me descubren. Eso es lo que creemos que es ser íntegro. Allá cuando me encuentren por dónde estoy fallando, entonces veo cómo le echo la culpa a alguien más. Y estoy seguro que él llegó a su casa y cuando la esposa vio todo eso, él le dijo, mi amor, pero la de la culpa eres tú, porque no me atiendes bien. Porque ese tipo de cosas pasan, son muy constantes. A quienes los detiene alguien de tránsito, estoy seguro que lo primero que dicen, no, yo no vi, yo no fui, ¿qué hice? ¿Sabes lo que hiciste y todavía te... Oficial, ¿qué hice? No entiendo qué fue lo que yo hice. Porque buscamos darle la vuelta a esa falta de integridad que hay en nuestra vida. Sin embargo, ser íntegros no se trata de ser perfectos. Se trata de ser honestos en nuestro proceso. Saben, el cristianismo está muy lleno de esto. Estamos constantemente expuestos a eso. En alguna ocasión, yo estaba en Cuautla, pastoreando por allá, y nos llegaron unos mensajes. Fíjense, esto es increíble. Nos llegaron unos mensajes, nos decían, pastores, sabemos que ustedes están ahí trabajando, pero yo quiero decirles de esta familia. Y no, de verdad, fue increíble. Nos dieron santo y seña, como dicen,
de cada una de las personas de esa familia. Qué hacían, qué no hacían, cómo se comportaban. Y decía, es que ellos van a la iglesia y están ahí y parece que son cristianos, pero por fuera están haciendo todo esto. Yo creo que la persona pensó que le iba a agradecer el favor que me hacía. Yo le decía, es que justamente a eso vamos, a un lugar de reunión, porque no somos perfectos, porque hay muchas fallas. Gracias por darme toda esta información, pero no era necesaria. No tengo que saber todos los detalles, porque yo también soy una persona que falla. Soy una persona que tiene errores. Todos vivimos ese proceso. Todos pasamos por ahí. Vamos evolucionando en nuestro conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros seamos y entonces el cambio se da. Pero muchas veces creemos que ocultar esas cosas son las que nos van a dar la solución a nuestros problemas de integridad. La integridad no es no tener errores, sino no esconderlos. No tienes por qué esconderlos. No hay forma. Los puedes esconder y ocultar de ciertas personas, pero al final tú sabes de qué pie cojeas. Tú sabes dónde estás fallando. Pero eso es lo que nos ocurre. Yo sé que estoy fallando aquí, pero Dios, tú sabes que hay gente que falla más que yo. Yo sé que mi integridad está mermando en ciertas áreas, pero Dios, tú sabes que hay otras personas que son peores que yo. A eso sí deberías de ir a visitarlos. Deberías de ir a reprenderlos, porque yo estoy bien, no estoy tan mal. No, ser íntegros es saber eso. Ayer tenía una conversación con unas personas y hablaban acerca de las personalidades. ¿Alguien ha visto esa situación? Que eres de un color rojo, amarillo, verde, azul, y según el color es tu personalidad. Y hablábamos un poquito de todo eso. Y es increíble cómo justo, hablando de esa situación, personas inmediatamente bloquean y dicen, ok, sí, yo soy como tú dices, pero no. Yo soy así por esto, y soy así por lo otro, buscando esa justificación. Pero cuando eres íntegro, me pregunta a mí, oye, ¿tú cómo eres? ¿Cómo es tu personalidad? Dije, si te digo yo te voy a mentir, mejor pregúntale a Yamel. Ella te va a decir cómo soy. Y pues ya saben cómo es Yamel. Se pasó de íntegra. Me expuso ahí. Pero bueno, esa es la realidad. Tenemos que saber cómo somos. Tú sabes si eres enojón, si no eres enojón, qué cosas te molestan, qué cosas no te molestan. Todo eso tú lo conoces. Pero el problema está en que basamos la integridad en un modelo erróneo. El modelo que nosotros nos hicimos en la mente. Yo creo que una persona íntegra debería de ser de tal manera o de otra manera, o debería de ser de esta forma, o debería de actuar así. ¿Cuántos de nosotros no tenemos la idea de cómo debería de ser un político correctamente en su labor? Todos, ¿no es cierto? ¿Cuántos han dicho, si yo fuera el jefe de la empresa, yo sería así, les daría más días libres y les... ¿Cuántos? Hoy me decía Mateo por la mañana, oye papá, si tú un día llegan, él me decía de esta marca de Apple, imagínate que el dueño de Apple llega y te dice, te regalo la compañía. Y le digo, me pregunta, ¿la aceptarías? Le digo, claro, ¿quién no aceptaría una compañía así? Y entonces me dice, y ya que la aceptes, y te empieza a escribir mucha gente, oye, regálame un teléfono, oye, regálame un teléfono, ¿tú se lo darías? Yo me le quedé viendo y dije, es interesante su pregunta. Y le dije, no. Me dice, ¿por qué, papá, eres malo? Digo, no, porque la compañía se dedica a vender teléfonos y si los empieza a regalar, la compañía ya no va a ser funcional y entonces ya no va a valer nada. Y se me quedaba viendo y me decía, no, papá, tú deberías, si fueras dueño de esa compañía, regalarle a todo mundo teléfonos. Le digo, no se puede. Y le explicaba. Él pensaba que no tenía integridad
por no regalar teléfonos. Todo era ficticio, ¿verdad? Pero es increíble cómo basamos esos estándares en lo que nosotros queremos y creemos de otras personas. Ese es nuestro estándar de integridad. Y yo sé que en estas, ya con hoy 4 lecciones sobre la integridad, les ha pasado el decir, es que yo conozco a alguien que necesita escuchar este mensaje. Si esta persona lo escuchara, creo que empezaría a cambiar. Y empezamos a buscar como a quién le puede quedar el mensaje. Y volvemos a ese punto. Estamos viendo la paja que tienen los demás y no estamos viendo nuestra viga. ¿Y saben cómo podemos darnos cuenta de esa viga? Y esa viga es increíble, porque a pesar de traer una viga atravesada, podemos ver la paja del que está enfrente de nosotros, pero no podemos ver el modelo que tenemos, ese modelo que no está corrupto, que es Jesús. Ese es nuestro modelo de integridad. Tú no puedes pensar en integridad de otra manera que no sea viendo a Jesús. Ese es tu modelo de integridad. Y en todas las áreas, tomando este ejemplo que nos ponía Pepe la semana pasada, todas las áreas de tu vida tienen que estar expuestas a esa integridad. Todas. A veces solo ponemos unas áreas, otras las dejamos de lado porque creemos que no son importantes. A Dios, ¿qué le importa esta área de mi vida? Creo que no es lo que Él necesita ver. Yo creo que lo único que Él necesita ver de mí es los domingos de 11:30 a 2:30. De ahí en fuera, Dios, no te metas. Ahí está todo bien, yo lo estoy arreglando. Solamente veme los domingos, porque es el horario que me gusta. Y para esto quiero que leamos Juan 19:4. Dice, Pilato volvió a salir, aquí lo tienen, dijo a los judíos, lo he traído para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Y esto me gusta en el modelo que nosotros tenemos, que es Jesús, porque en este, si leen todo el capítulo, se van a dar cuenta, el capítulo anterior ya había sido arrestado Jesús, ya había pasado esta cuestión de si Jesús o Barrabás, ya había pasado todo eso, y todavía Pilato dice, ¿saben qué? Este hombre no es culpable, nos estamos pasando un poquito con él, creo que ya fue demasiado show, creo que lo podemos soltar, creo que ya, y si no lo suelto, pues se los entrego a ustedes para que ustedes hagan lo que quieran con él. Pero fíjense que en ese contexto pasan cosas bien interesantes. Ustedes saben, Roma había invadido, los sacerdotes todavía como que mantenían su estatus, como que todavía podían hacer varias cosas, tenían ciertas libertades, pero pasaba algo. Ellos estaban molestos con Jesús. ¿Y saben cuál era la molestia de ellos con Jesús? Su integridad. Porque Jesús hacía y vivía lo que decía. Los sacerdotes hacían lo que querían y le decían al pueblo lo que tenían que hacer. Y sí, yo sé que muchas veces pasa en lugares de reunión como estos, donde el pastor dice, esto se tiene que hacer así, como aquel amigo que les contaba, pero hacen algo totalmente diferente. Hace tiempo escuchaba a un pastor, creo que les he contado de esto porque me llamó mucho la atención, que él desde la plataforma juzgaba a todo el mundo que estaba enfermo y decía, es que es pecado, tu vida está en pecado, tienes que cambiar, tienes que ofrendar más, y empezaba siempre a meterse en esas situaciones de esa manera, hasta que, lamentablemente, su esposa enfermó de cáncer y murió. Y nadie le dijo nada. Y cuando alguien se atrevió a decirle, él se paró, porque es un poco famoso ese pastor, y dijo, les pido por favor respeto y que no se metan en mi vida. Yo dije, ¿cómo? Aquí no encuentro esa integridad con la que tú estabas diciéndole a la gente cómo debería de hacer las cosas, pero cuando ellos te dicen, oye, ¿y por qué tú no lo hiciste? Entonces ya no te gustó. Cuando tú eres íntegro y alguien te dice
que no estás bien, quizá te moleste un poco. A nadie le gusta que te señalen los errores, pero después dices, creo que tiene razón. Creo que eso es parte de lo que necesitaba escuchar. Sin embargo, los sacerdotes, fíjense esto, Pilatos dice, ya, llévense a Jesús, aquí no pasó nada. El hombre no es culpable de nada, no ha hecho nada malo. Al contrario, está ayudando a la sociedad, está haciendo algo bueno por la gente. Los está encarando a ustedes también. Sin embargo, los sacerdotes decían, no, hay que crucificarlo. Y él dice, no, a ver, tranquilos, no lo vamos a hacer. Este hombre no tiene culpa, llévenselo ya. Lo hice 2 veces. Ellos dicen, no. Fíjense a dónde llegan los sacerdotes. Y le dicen, Pilato, si tú lo dejas libre, estás en contra del emperador. Fíjense esto. Los sacerdotes dijeron, porque nuestro único rey es el emperador. Ahí es donde entra esa integridad según las circunstancias. La circunstancia era querer que crucificaran a Jesús y los sacerdotes estuvieron dispuestos a cambiar lo que ellos creían por obtener lo que ellos querían. Y eso es brutal, porque ellos dicen, nuestro rey es el emperador. Pilato, si tú lo dejas, estás diciendo que el emperador no es tu rey, y nosotros al único que conocemos como rey es al emperador. Qué sacerdotes tan ingratos. Pero muchos así están. ¿Qué me conviene? ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Será que si lo hago así gano más o gano más de esta otra manera? Como les decía, lamentablemente los políticos son los que están expuestos, se ponen solitos en bandeja de plata, pero en algún momento llegó un amigo y me dijo, Gerardo, no voy a mencionar partidos, pero me dijo, ¿sabes qué? Ya encontré cómo podemos bajar recursos para las iglesias. Entonces vamos a remodelar todas las iglesias y vamos a hacer esto y vamos a bajar recursos. Dije, oye, suena muy bien, pero ¿de qué se trata? Y me empieza a explicar, y pues sí, obviamente en ese bajar recursos, él decía, nosotros nos podemos quedar con este porcentaje de todo el recurso que se baja. Dije, ajá, ya vi dónde está el truco aquí. Vino otra persona no cristiana y me dijo, oye Gerardo, ¿conoces gente que podamos apoyar? Porque la verdad es que están estos programas, están estas situaciones y creo que hay mucha gente que se puede beneficiar. Me acaban de pasar esto porque la persona que estaba antes se estaba robando el dinero. Les daba una parte y él se quedaba otra parte. Y decía, ok, ya entendí. Como la misma situación, diferentes personas lo veían diferente. Ahora, no estoy diciendo que uno está mal, el otro está bien, eso cada quien lo sabe, pero sí estoy diciendo que la circunstancia de uno lo estaba llevando a hacer algo que aparentemente estaba bien, porque iba a ayudar a las iglesias, y el otro aparentemente estaba haciendo algo muy bueno, pero no sabemos su intención. Si yo baso un estándar viendo esto, digo, pues sí, quisiera ser como el otro, pero realmente no sabemos. Por eso nuestro modelo tiene que ser Jesús. Ahí es donde tenemos que ver. ¿Quién es mi modelo? Los sacerdotes dijeron, no me importa decir que el rey es el emperador romano, yo estoy con él. Pilatos, hasta a ti te vamos a entregar ante el emperador si no crucificas a Jesús. O sea, vamos a hacer todo lo que sea necesario. Pilatos tuvo miedo y regresa a Jesús y le dice, oye Jesús, ¿quién eres? O sea, ¿qué está pasando aquí? Ya me dio miedo. Ya esto no es normal. ¿Quién eres? Jesús, en su integridad, dijo, Pilatos le dice, oye, te van a matar. En mí está el poder de defenderte y de que eso no pase. Y Jesús le dice, no, Pilatos, no te confundas,
que me tienes aquí amarrado, que de esto están gritando, porque toda potestad te fue dada del Padre. O sea, tú no podrías hacer nada si no fuera por el Padre. Así que no te confundas. Imagínense Jesús ahí estando todo vulnerable, contestándole así. Díganme si no es la persona más íntegra. Él pudo haber dicho, no, Pilatos, pues creo que sí ya me está dando miedo a mí también. Estos sacerdotes se pusieron muy agresivos. Yo creo que sí deberíamos de hacer algún trato con ellos. Vamos a ponernos de acuerdo. Que ellos te ayuden en algo, le condonamos los impuestos y ya aquí nos arreglamos todos y me voy para mi casa con mis alumnos y todo listo. No, Jesús dijo, esto es así, no te confundas. Pilatos dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter con problemas. Esos sacerdotes tienen mucha fuerza, ya creo que es momento de que hagan lo que tengo que hacer y ya saben lo que pasó. Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder, y eso es algo que siempre me preguntan, ¿por qué Él permitió? Porque era una persona íntegra. ¿Saben por qué era íntegro? Porque Dios había dicho que las cosas se tenían que hacer de cierta manera. La humanidad, no había uno que pudiera hacerlo como Dios había dicho que se tenía que hacer, conforme a la ley. No había uno, ni uno. Los sumos sacerdotes los tenían que amarrar, porque se caían muertos y nadie podía entrar ahí a sacarlos porque se iban a morir. Los tenían que amarrar para sacarlos. No había uno que pudiera cumplir lo que Dios pedía. Dios pudo haber dicho, Jesús, tú baja, predícales de amor y paz, que todo está bien, no te van a crucificar, compárteles todo eso y ya. Hacemos a un lado todo lo que yo dije, ya vamos a quitarlo, eso ya no sirve, ahora vamos a poner algo nuevo. No, la integridad estaba ahí. Se tenía que cumplir toda la ley, toda. Ventaja para nosotros, que no nos tocó cumplirla a nosotros. La cumplió Jesús para nosotros. ¿Eso quiere decir que tú no cumpliste la ley? No, quiere decir que sí la cumpliste en Jesús, porque era el único íntegro que podía hacerlo. La próxima vez que alguien te diga, pero eso de la gracia está bien fácil, dile, no fue fácil. Costó una cruz. Sus circunstancias. Y hubo varios momentos en los que Jesús decía como que aquí sí, que vengan los ángeles y ya destruyan todo esto. ¿Ya para qué? ¿Para qué sigo aquí? No entienden. Mira estos 12 que me siguen, bueno, eran más ahí que estaban con él, que andan conmigo para allá, que me conocen, siguen dudando. Pedro me va a negar, los otros van a salir corriendo, Tomás. ¿Para qué? Pero él dijo, vamos a cumplirlo. Y él lo hizo. Sus circunstancias no cambiaron su integridad, porque eso no definía su integridad. Lo que lo hacía era su relación con el Padre. Tu integridad no puede estar basada por lo que otros hacen, tiene que estar basada en Jesús. Y ahí es donde empieza el punto a ponerse interesante, porque tienes que dejar de justificarte y permitir que Dios vea por completo tu vida. Que tú digas, Señor, aquí estoy, tal como soy, fallo, me equivoco, me enojo, a veces tengo malos pensamientos, pero aquí estoy. Quiero ser una persona íntegra, que la gente me vea como soy. Porque, ¿saben algo que nos pasa seguido? Yo no sé si les ocurre a ustedes, pero a veces hay familia que cuando estamos platicando y a lo mejor hago un comentario, cuestiones así que no le agrada a alguien, siempre me dicen, ¿y eso qué es cristiano? Y a veces yo buscaba la forma de justificarme. Yo aprendí que no, eso no me define. Porque mi integridad no está basada en lo que otras personas piensan que yo debería de hacer, o de ser, o de moverme, o de vivir.
Mi integridad está basada en lo que Cristo ha hecho por mí. Y si tú quieres ser una persona íntegra, no tienes que fingir ser una persona íntegra. No tienes que, pues es que como soy cristiano tengo que hacerlo así. Como soy cristiano tengo que hacerlo de esta manera. Es porque eres cristiano, actúas de esa manera. Gerardo, me es muy difícil ser íntegro. En donde yo me muevo, en donde yo vivo, en lo que yo hago, es bien difícil ser íntegro. Creo que eso no va conmigo. Es tan sencillo decirle, Dios, yo no puedo ser íntegro, pero tú sí puedes ser íntegro a través de mi vida. Y eso es lo que cambia, eso es lo que te hace íntegro, reconocer tu falta de integridad. Vamos a ponernos de pie y quiero decirles algo. Que tú seas íntegro no va a cambiar al mundo. ¿Qué puede cambiar en este mundo si yo me vuelvo la persona más íntegra? ¿Qué puede cambiar? Créeme, a lo mejor vas a ser más juzgado. A lo mejor te van a odiar por ser íntegro. Te van a ver mal. Pero eso no va a cambiar el mundo. Lo que va a cambiar es tu entorno. Y eso es suficiente. Vean lo que hizo Jesús. Jesús solamente le estuvo enseñando a unos cuantos. Y debido a esos cuantos, hoy nosotros estamos aquí y seguimos aprendiendo de Jesús. Tu integridad no va a transformar el país, pero sí tu entorno. Y eso es lo que Dios quiere. No se trata solo de seguir a Cristo. ¿Quién es seguidor de Cristo? Todos, ¿no? Todos seguimos a Cristo. Lo difícil es dejarnos transformar por Él. Pero eso es integridad. Que Señor, gracias en este día por mostrarnos, por enseñarnos que tú eres nuestro modelo de integridad, Señor. Ya no me permita seguir juzgando a otras personas por su falta de integridad, por cómo viven, por las cosas que hacen, por cómo se comportan. Señor, permíteme verte a ti. No quiero ver a nadie más. Quiero entender que tú eres mi modelo, entender que solo tú eres esa persona de integridad a la que tengo que seguir, a la que tengo que imitar y en la que tengo que permitir que mi vida se convierta. Señor, gracias porque hoy puedo reconocer que hay áreas en mi vida en las que no soy íntegro. Hay situaciones en mi vida en las que mi integridad no es la mejor, pero te quiero pedir que seas tú fluyendo a través de mi vida en esos momentos, porque para mí es imposible hacerlo, pero para ti todo es posible. En el nombre de Jesús, amén.